Hola a todos y bienvenidos a esta serie de videos en la que les explicaremos cómo resolver el segundo reto del Hackathon de Copa 2024. En este video exploraremos la instalación y configuración del servidor web para la aplicación Multi-Tier Web Application o MTWA FlyDB. Acompáñenos a esta revisión detallada para que tengan todo el conocimiento necesario. Comencemos. Primero, repasaremos el diagrama de arquitectura. Recordemos que el cliente web frontend está protegido detrás del firewall FortiGate. En el video pasado, probamos y configuramos el servidor FortiGate para que permitiera la comunicación entre el cliente web frontend y el API backend a través de la política de microsegmentación este-oeste. Recordemos que los servidores no están publicados hacia Internet, por lo que el administrador deberá conectarse vía SSH al bastión y utilizar al bastión como jump server para conectarse vía SSH al web frontend. Repasemos la narrativa. En la narrativa se nos pide probar efectivamente la conexión desde el servidor web frontend hacia el servidor API utilizando los CRL y las direcciones de los APIs. Se nos pide descargar el repositorio e instalar el mismo en /opt/traveldb-web. También se nos indica que la versión de Node.js que se debe utilizar es la versión 20 y se debe utilizar npm install y npm start para correr el código. También se nos pide o indica que debemos modificar el archivo package.json y reemplazar la palabra localhost por el DNS interno del servidor API para permitir calls hacia los APIs. Más adelante se nos pide instalar esta aplicación web como demonio o servicio en systemd y el mismo debe llamarse traveldb-web.service. De igual manera, también se nos pide configurar SE Linux, HTTP, CAN Network Connect. Esto es para la configuración de Apache y poder publicar la aplicación de Node a través de un reverse proxy que debe llamarse traveldb-web.conf. Se nos pide publicar la aplicación hacia Internet a través de los protocolos HTTP y HTTPS, por lo que se debe configurar el firewall del sistema operativo, en este caso firewalld, para permitir estos puertos. Una vez hecho esto, podemos ir al bastión en su interfaz gráfica y probar la aplicación web conectándonos a www.codename del equipo .reto12.copa.hackathonlabs.local a través del navegador Firefox. Más adelante nos piden que en cumplimiento con seguridad y para publicar esta aplicación a Internet debemos crear un certificado del Let's Encrypt mediante un challenge de DNS Azure. Para poder crear el certificado del Let's Encrypt debemos instalar Certbot. Y una vez obtenido el certificado, estos deben ser configurados en Apache para su uso. Si todo esto se lleva a cabo, podemos probar desde Internet, es decir, desde su laptop o una desktop fuera de la infraestructura, acceso a través de su navegador web de preferencia a www.elcodename.reto12.copa.hackathonlabs.net. Al final tenemos un TLDR del paso a paso de lo que se debe hacer en el servidor web. Comencemos. En nuestra terminal, lo primero que debemos hacer es conectarnos al servidor Bastión mediante SSH. Ingresamos nuestro password de administrador y de aquí debemos conectarnos vía SSH al servidor web. De igual forma ingresamos nuestro password administrador y observamos que efectivamente estamos conectados en el servidor web. Limpiamos nuestra pantalla y regresamos a nuestra narrativa.
En el TLDR, lo primero que debemos hacer es configurar el nombre del host. Para esto, recordemos que podemos ubicar dicho nombre del host en el archivo YAML que nos fue entregado por los mentores. En el archivo YAML, en la sección de infraestructura, Domain Name Systems Private, podemos ubicar el nombre del servidor web. Regresamos a nuestra terminal. Si ejecutamos el comando hostname, podemos observar que efectivamente no es el hostname correcto. Para modificarlo, como administrador, mediante sudo, ejecutamos nuestro editor de preferencia, en este caso Nano, y el archivo etc hostname. Ingresamos nuestro password de administrador, comentamos la línea actual y pegamos lo que copiamos del archivo YAML. Salvamos con control S, salimos con control X. Si ejecutamos hostname nuevamente, vemos que aún no se aplica la configuración nueva. Salimos de SSH, nos volvemos a conectar al servidor web vía SSH desde el bastión. Ingresamos nuestro password de administrador y vemos que efectivamente aún no se aplica el cambio. Salimos nuevamente del servidor web, intentamos nuevamente conectarnos al servidor web desde el bastión, ingresamos nuestro password de administrador y ahora vemos en el prompt que el nombre efectivamente ha sido cambiado. Limpiamos nuestra terminal, ejecutamos hostname para validar cuál es el hostname actual del servidor y podemos verificar que efectivamente nuestro cambio ha sido aplicado. Recordemos que del primer punto a la izquierda de este punto, el nombre es el nombre del host y del primer punto a la izquierda hacia la derecha es el dominio al que pertenece este servidor. Limpiamos nuestra terminal y regresamos a nuestra narrativa. Hemos completado el primer punto y le hemos cambiado el nombre a nuestro servidor. Ahora debemos actualizar el servidor. Si regresamos a nuestra terminal y ejecutamos sudo dnf check-update, ingresamos nuestro password de administrador, observamos que la metadata aún no ha expirado. Si queremos forzar que DNF busque en los repositorios el listado actualizado, ejecutamos el mismo comando y utilizamos la opción de refresh. Con esto forzamos a DNF a que actualice el listado de paquetes de los repositorios que tiene configurado. Ahora ejecutamos sudo dnf upgrade para validar si hay algún paquete pendiente por actualizar o instalar. Vemos que DNF nos devuelve que todas las dependencias han sido resueltas y no hay nada que hacer. Limpiamos nuestra terminal y regresamos a la narrativa. Con esto hemos completado y hemos verificado si el servidor está actualizado o si tiene paquetes pendientes por instalar. Ahora debemos clonar el repositorio. Recordemos que donde existe la narrativa es el mismo repositorio que debemos clonar. Para esto nos vamos a la parte superior, en la parte de código, y copiamos el URL. Regresemos a nuestra terminal. En nuestra terminal, lo primero que debemos hacer es verificar si tenemos Git para poder clonar el repositorio. Esto lo podemos hacer ejecutando git --version. Observamos que Git no está instalado
Así que procedemos a instalar Git mediante sudo dnf -y install git. Se verifica la dependencia de paquetes, se instala Git y todas sus dependencias, y una vez terminada la instalación, validamos nuevamente la versión de Git. Con esto observamos que efectivamente tenemos instalado Git. Ahora, en el Present Working Directory, clonemos nuestro repositorio mediante git clone y el URL copiado del repositorio. Si listamos el contenido, vemos que efectivamente ahora tenemos una carpeta llamada 2024. Ingresemos a la misma. Listemos su contenido y vemos múltiples carpetas. Como el servidor cliente web es el que estamos instalando, entremos a la carpeta client. Listamos su contenido y vemos que efectivamente hay múltiples paquetes y múltiples directorios. Este es el código fuente del cliente web. Regresamos a nuestra narrativa y hemos clonado de forma satisfactoria el repositorio. Ahora instalemos Node.js. Regresamos a nuestra terminal y recordemos que la narrativa nos indicaba que debemos instalar la versión de Node.js 20. Para listar las versiones disponibles, utilicemos el siguiente comando: sudo dnf module list Node.js. Con esto vemos que tenemos dos versiones disponibles, la versión 18 y la versión 20, y ambas están deshabilitadas y están como default. Debemos habilitar la versión 20 y para esto corremos sudo dnf, la opción de -y module enable Node.js en la versión que deseamos habilitar, en este caso la versión 20. Le damos enter y si listamos nuevamente los módulos disponibles de Node.js, vemos que la versión 20 ha sido habilitada. Ahora procedamos a instalar Node.js mediante sudo dnf -y install Node.js. Igual busca las dependencias, instala el paquete y sus dependencias. Y para verificar la versión de Node.js instalado, podemos correr node-v. Esto nos devuelve la versión en la terminal y podemos ver efectivamente que se instaló la versión 20.16.0. Limpiamos nuestra terminal y regresamos a la narrativa. Vemos que efectivamente se ha instalado Node.js en su versión 20. Ahora instalemos el código del cliente web en la ruta designada. Regresamos a nuestra terminal. Y antes de instalar el código en la ruta asignada, debemos probar e instalar la aplicación web Node y todas sus dependencias. Para esto, lo primero que vamos a correr es sudo npm install --global npm 10.8.2 --save. Como estamos en el directorio donde se encuentra el código fuente de Node.js, en la carpeta o directorio client, busca todas las dependencias y las instala.
De igual forma, corremos sudo npm install --global --safe y vemos que también instala otro paquete o dependencia. Por último, al haber ejecutado npm install con sudo, él busca e instala los paquetes bajo el usuario root. De igual forma, para bajar los paquetes con el usuario actual, corremos npm install --safe. Vemos que npm install revisa el código e instala las dependencias necesarias. Debido a que la versión del código con respecto a npm es un poco antigua, vemos que existen 196 vulnerabilidades en el código, de las cuales 4 son low, 128 moderadas, 55 high y 9 críticas. Esto a modo de alerta. Ahora que hemos instalado todas las dependencias de npm, la narrativa nos indica que para ejecutar el código utilicemos npm start. Probemos esto. Vemos que efectivamente, ahora que hemos instalado npm y todas sus dependencias del código, el servidor cliente web se ejecuta sin problemas. Y vemos que efectivamente con npm start corre de forma local en el puerto 3000. Y habiendo ejecutado npm start, de igual forma se puede abrir a través del IP del servidor en el puerto 3000. Le damos control C para salir. Y ahora que hemos instalado Node.js y las dependencias del código y hemos podido verificar la ejecución del mismo de forma satisfactoria, instalemos toda esta información dentro de la ruta designada por la narrativa. Antes de eso, revisemos el contenido de la carpeta o directorio y vemos que ahora hay un nuevo directorio llamado Node Modules. Es aquí donde npm install instaló todas las dependencias y paquetes de Node.js necesarias para correr el código fuente. Todo este contenido debemos instalarlo en el destino o path indicado por la narrativa /opt/traveldb-web. Primero listemos el contenido de opt. Vemos que opt o el directorio de opt está vacío y el owner es root, por lo que si deseamos crear un directorio deberemos correrlo con privilegios de administrador. Para esto corremos sudo mkdir /opt y el directorio o path que nos indicaba la narrativa, que en este caso es traveldb-web. Le damos enter, dictamos de nuevo el contenido de opt y vemos que efectivamente hemos creado la carpeta o directorio traveldb-web. Veamos el punto en el file system en donde estamos parados mediante pwd y efectivamente vemos que estamos en la carpeta de client donde instalamos todas las dependencias del código fuente. Todo este contenido debemos copiarlo al nuevo destino. Esto lo corremos como un privilegio de administrador, ya que la carpeta opt el owner es root, así que hacemos sudo cp para copiar con la opción de "-r" para copiar de forma recursiva. Esto indica que copie todos los directorios y su contenido.
todo lo que está en el present working directory o en el parent working directory, que es mediante // y el destino opt travel db-web. Le damos enter. Vemos que toma un tiempo y ahora listemos el contenido de opt travel db-web y vemos que efectivamente hemos copiado todos los archivos y directorios que estaban contenidos dentro de la carpeta client dentro del directorio del repositorio clonado. Cambiémonos a la nueva ubicación mediante cd opt travel db-web. Limpiamos nuestra terminal y regresamos a nuestra narrativa. Vemos que hemos instalado el código del cliente web en la ruta designada. Luego nos piden modificar el código de Node.js. Regresamos a nuestra terminal y recordemos que la narrativa nos indicaba que debíamos modificar el archivo package.json, y para esto debemos ejecutarlo como administrador, primero listando el contenido de nuestra carpeta, viendo que efectivamente existe el package.json file, y como administrador, ya que este archivo, su owner es root, lo corremos con sudo, nuestro editor de preferencia, en este caso utilizaremos nano, y modificaremos el package.json file. Dentro de él vemos que hay un archivo con una extensa definición y la narrativa nos pide ubicar la palabra localhost y modificarla con el URL o DNS interno del servidor API. Para ubicar la palabra localhost le damos control W, escribimos localhost, le damos enter y vemos que en la última línea efectivamente existe una definición de proxy a localhost en puerto 80. Para esto ubicamos nuestro cursor y eliminamos la palabra localhost 2.80 y la sustituimos por el DNS interno, el cual podemos ubicar dentro de nuestro archivo YAML file otorgado por los mentores del servidor API. Pegamos el DNS interno api.afm015.reto12.copa.hackathonlabs.local. Recordemos también que los APIs se publicaron a través de Apache en puerto 80, por lo que debemos indicar el puerto mediante 2.80. Salvamos con control S, salimos con control X y verificamos el contenido de este archivo que acabamos de modificar mediante sudo cat.package.json. Vemos que efectivamente su contenido fue modificado de forma exitosa. Limpiamos nuestra terminal, regresamos a nuestra narrativa y hemos modificado el código de Node.js como lo indica la narrativa. Ahora debemos crear el demonio para ejecutar el npm start, es decir, ejecutar el código de npm como servicio de forma desatendida mediante systemd. Para esto la narrativa nos pide crear un archivo en systemd llamado traveldb-web.service. Regresemos a nuestra terminal. Lo primero que debemos hacer es crear dentro de la ubicación donde se encuentran todos los archivos de systemd el archivo travel-web.service. Primero listaremos el contenido de esta dirección, la cual es /etc/systemd/system. Dentro de esta ubicación se encuentran todos los archivos definidos como demonios para systemd. Y vemos que efectivamente existen múltiples archivos. Ahora creemos el archivo mediante nuestro editor de preferencia, recordando que esta dirección, el owner es root, por lo que debemos ejecutarlo con sudo, nuestro editor de preferencia, en este caso utilizaremos nano,
la dirección /etc/systemd/system y el nombre que nos indica la narrativa de cómo debemos crear el archivo. En este caso, traveldb-web.service. Le damos Enter y en el archivo en blanco debemos crear lo siguiente. Debemos crear un archivo con el formato de systemd, en este caso con las etiquetas de unit, service e install, en donde unit podemos darle una breve descripción y en service podemos decirle qué usuario va a correr npm start, en este caso el usuario root, cuál va a ser el working directory o dónde está ubicada nuestra aplicación y cuál es el comando que ejecutará dicha aplicación. En este caso, el comando se encuentra en el path absoluto usr/local/bin/npm y le damos la opción de start, como previamente corrimos y probamos el código de Node. Le damos control S para salvar y control X. Si listamos nuevamente el contenido /etc/systemd/system, vemos que efectivamente ahora tenemos creado nuestro archivo traveldb web-web.service. Ahora que está creado el archivo, regresemos a nuestra narrativa. Hemos creado de forma satisfactoria el demonio dentro de systemd. Ahora nos piden inicializar el demonio. Regresamos a nuestra terminal y para validar el estatus del demonio de systemd con privilegio administrador corremos el siguiente comando: sudo systemctl, que es el comando para manejar los servicios de systemd, status y el nombre del servicio, en este caso traveldb-web.service. Le damos Enter y efectivamente nos dice que hemos creado o cargado el demonio en systemd y el mismo se llama travel-web.service. El mismo ahora está disabled y está inactivo o muerto. La narrativa nos pide inicializar el demonio. Para esto vamos a correr el mismo comando, pero en vez de la opción de status vamos a darle start. Le damos Enter no olvidemos también que debemos configurar el demonio para que se inicialice de forma automática en caso de que el servidor sea reiniciado. Y para esto corremos la opción de systemctl enable y el nombre del servicio. Vemos que crea el system link y ahora verifiquemos el estado del servicio. Mediante sudo systemctl status traveldb-web.service. Y vemos que efectivamente el servicio cargado en systemd ahora está enabled, está activo y corriendo. Y podemos ver en el log que nos provee systemd que efectivamente ya está el cliente web de Node.js en React esperando conexiones en localhost o en 10.15.15 en el puerto 3000. Le damos Q para salir, limpiamos nuestra terminal y podemos probar mediante curl en localhost 2.3000 si efectivamente la página de Node.js React está respondiendo. Y vemos efectivamente que Node.js nos devuelve una información en HTML. Con esto hemos podido probar que efectivamente está corriendo el sitio web en Node.js. Limpiamos la terminal y regresemos a nuestra narrativa. Con esto hemos instalado
el servicio o el cliente web de Node.js de forma desatendida con systemd y hemos completado los 8 primeros pasos de la instalación del servidor de Node.js. En el próximo video completaremos el resto de los pasos. Y esto es todo por este video. Esperamos que esta guía les haya sido útil para comprender mejor el segundo reto del Hackathon Copa 2024. Nos vemos en el próximo video.